Bienvenido, ingeniero Raúl Montero, presidente de OCE, como lo habíamos anunciado. Qué época que le tocó ser presidente, ¿no? Digo, pero además funcionario de OCE. Sí, sí, funcionario del año 86. Viví, como dijo la presentadora aquí, en el 89 la sequía de Melo. Fui un poco de ayudante, ya estaba recibido, fui de ayudante del ingeniero Pereira en su momento, que era el jefe regional. Y así que la viví intensamente, fue durísima. ¿En qué año? Año 89. Año 89. Yo fui después de semana de turismo, ahí no me acuerdo si fue marzo o abril, y luego hasta julio, y todavía no había llovido. Luego empezó a llover, y se regularizó la situación, pero fue muy dura. Y si uno mira los valores de Inumet de esos 3 años, entre el 88, 89 y 90 y los de ahora son muy parecidos. O sea, que esa tríada que estamos asociando, ¿no? al fenómeno de la niña no es la primera vez que se da. No, yo diría que hay una diferencia y es la generalidad que tiene esta sequía de la actual, porque en el 89 el suroeste no tenía mucha sequía y eso planteaba algunas oportunidades para la gente, sobre todo para la gente de campo. Había lugares donde había comida y se podían llevar los ganados para allí, y había también mercado para los ganados que si no era o mal venderlos o cuerearlos, como se dice en campaña, o matar, o que dejarlos que se murieran. Lamentablemente es tristísima la situación de una sequía. Pero había una zona que por lo menos estaba aliviada. Recuerdo que esa es un poco la diferencia con la actual, que yo veo que es muy general en todo el país. ¿Cuáles son las zonas más complicadas hoy, por lo pronto? Veíamos en la mañana que estaba lloviendo en Flores, por ejemplo, hoy, pero llueve en Flores, en Trinidad o en alguna parte o en alguna región del departamento. Pero ¿cuáles dirías que hoy serían los lugares más preocupantes? Bueno, yo no siempre digo lo mismo, que cada localidad es como que tuviera una OCE chiquita propia, ¿verdad? Sí. Porque cada localidad tiene su fuente de suministro, su fuente de agua bruta, su fuente de materia prima, su planta de producción y su red de distribución. A veces la planta de producción no es más que una perforación con una bomba colocada, ¿verdad? Digo, todo está de acuerdo al tamaño de cada lugar. O puede ser, como es Montevideo, que es una usina que es capaz de producir 700.000 metros cúbicos por día. O una capital del interior que produce 10, 12.000 metros cúbicos por día. Pero digo, en todo ese rango tenemos que hablar de crisis en la medida que la fuente de agua sea deficitaria frente a lo que consumimos. Ejemplo, la sequía del litoral es importante. Creo que ha llovido un poquito más en Paysandú, por lo que he visto. Pero para OCE, si el río trae 400 metros cúbicos por segundo, que es poquísimo para el río Uruguay, para OCE es muchísimo, porque OCE gasta en 4 minutos de ese caudal debe pasar el agua de un día de la ciudad. O sea, no digo que es infinito, pero es una escala casi de 1 a 1000. Sí, sí. Entonces, es una sequía importantísima, intensa, pero no tenemos problemas. Sí tenemos problemas donde los ríos y los arroyos se han cortado, como decía la gente de Melo. Por ejemplo, ¿dónde se nos empezaron a cortar los arroyos? En Colonia, y en el departamento de Colonia y en San José. En San José, el río San José, que es el que le da agua a San José de Mayo, se cortó ya hace unas cuantas semanas. ¿Cortó qué quiere decir? Que se cortó el río. Dejó de correr. Dejó de correr. Dejó de correr. ¿Qué pasa cuando un río de llanura deja de correr? Por suerte empiezan a quedar como lagunas aisladas, no unidas entre sí, claro, pero quedan como bolsones de agua que a veces, para ciudades como esas que estamos hablando, como las capitales departamentales, no Montevideo, sino las demás, son importantes. Entonces, hay una laguna, se llama Laguna de la Reina. La gente de San José, la gente de OCE ha trabajado muchísimo, la verdad, con el apoyo de la Intendencia de San José también. Instaló bombas
en donde se había cortado el río y forzó a correr el río, como hubiera corrido naturalmente si estuviera un poquito, con un nivel un poquito más alto. Eso hizo que llegara el agua. Entonces, bueno, con eso hemos paliado desde enero hasta ahora. Sabemos que tenemos un poco más, seguimos buscando. Yo decía el 18 de enero, el 15 de enero decía, bueno, tenemos que pasar enero y pasar febrero. Tenemos que llegar a marzo. Por si llueve o porque tenemos más tiempo para trabajar, digo, esa es la clave. En Rosario de Colonia y en Nueva Albesia se dio situación similar. ¿Cuál es el río ahí? El río Rosario. También se cortó. Empezaron a aparecer lagunas, aguas arriba de Nueva Albesia, se empezaron a bombar. Vemos que se nos están achicando y estamos viendo qué hacemos ahí. Una posibilidad, a mí lo que menos me gusta es dar una imagen de que no queda nada por hacer. Yo creo que quedan cosas por hacer. Por ejemplo, en Nueva Albesia estamos evaluando la posibilidad de que haya agua subterránea en la zona y que la podemos mezclar o usar como alternativa. En Rosario también hicimos lo mismo, pero el otro día nos dio una buena noticia a la naturaleza, que por ejemplo vino una sudestada, el río de la Plata subió y se nos apareció en la laguna donde extraemos el agua, y es agua dulce, por supuesto. Entonces, bueno, esto no es un problema. ¿Eso ya no es parecido a si funcionara el proyecto Neptuno? Es parecido, es parecido. ¿No estaríamos tomando la misma agua entonces? Sí, un poquito más al este, pero es lo mismo, el concepto es el mismo. Yo creo que Rosario ya no podemos decir que tenemos problemas. Si tuviéramos el proyecto Arasatí o Neptuno, sí, tendríamos mucho más agua en Paso Severino, porque la hubiéramos preservado. Y además, una cosa muy interesante, tendríamos más capacidad de producción de agua en Montevideo. Y tendríamos un plus. Aguas Corrientes puede producir 700.000 metros cúbicos por día, pero no mucho más. Estamos realmente al límite. Podemos sacarle 2.000, 4.000 metros más, pero no más que eso. Y nosotros, uno de los problemas que tenemos, y siguiendo contestando la pregunta, es la zona de Costa de Oro que está entre Arroyo Pando y Solís Chico, en que se abastece por el agua que le podemos sacar a Montevideo y por Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne está en franco descenso. Por lo tanto, si pudiéramos sacarle 20.000, 15.000, 30.000 metros cúbicos más a Montevideo, estaríamos tranquilos. O sea que el proyecto Arasatí nos estaría solucionando que tendríamos mayores reservas, pero también tendríamos mayor disponibilidad de agua potable en el sistema metropolitano, que nos daría tranquilidad para esa zona que nos está dando tanto trabajo. No soy hombre de campo, no tengo idea de cómo fue la sequía del 89 a nivel rural o la del 2008. Sí sé que esta en Montevideo, por lo menos en mi visión totalmente subjetiva, nunca había visto los pastos, las plazas pero tan amarillas, casi blancos, podría decirlo, sí, ¿no? ¿Cuál es la situación de Montevideo en cuanto a disponibilidad de agua potable? Bueno, Montevideo se está nutriendo actualmente de Paso Severino, que es la gran reserva que tiene. Tenemos unos 31 millones de metros cúbicos. De lo poquito que nos trae Santa Lucía, que nos trae, no sé si la 10ª parte de lo que gasta Montevideo, y de una represa, la de Canelón Grande, que es una represa que si vamos por ruta 5 hacia el norte la vemos a mano derecha, el embalse vemos a mano derecha después de pasar Canelones. Eso sumado a que nos queda un bolsón de agua dulce entre la represa de Aguas Corrientes y el Río de la Plata. Y a eso estamos echando mano, como se ha echado mano desde hace más de 40 años, 50 años. Porque siempre se ha bombado de ahí. Esa es la situación. Teniendo en cuenta todo eso y si podemos mantener
esa situación. Nosotros tenemos más de 60 días de agua en Montevideo. Yo diría, si fuéramos muy optimistas, 90. Hace poco el director Ortuño de OCE dijo que no entiende, porque si teníamos 15 días y pasamos 5 días, tenemos 10. Generalmente somos los ingenieros los que tenemos fama de ser tan rígidos con las cuentas, y las cuentas no son así, porque por ejemplo, en Laguna del Cisne, gracias al pedido que nosotros hicimos y porque la gente ha sido solidaria con todos, el sábado pasado gastaron 8.000 metros cúbicos en el día, pasamos a 7.000 el domingo y hoy estamos en 4.000. O sea, esas variables uno las tiene que tener en cuenta. Es muy difícil hacer cuentas cuando los números se van moviendo. Entonces, por suerte, podemos decir que nosotros vamos estirando esas reservas. Y en Montevideo pasa lo mismo. Por eso digo, entre pesimista y optimista tenemos un rango que a usted capaz que le puede parecer medio amplio, pero nosotros nos asustamos el viernes pasado porque Montevideo y el área metropolitana gastaron 700.000 metros cúbicos ese viernes. No fueron 700.000, fueron 699.900, no sé cuánto. Redondeando 700.000. Solo con avisar que íbamos a tomar medidas, el sábado pasamos a 690.000. Hizo mucho calor igual el sábado. El domingo 670 y pico mil. Y hemos tenido una tendencia a la baja que para mí es muy auspiciosa. Entonces, esto con respecto a las inspecciones, etcétera, sí, que se anunciaron, porque ni siquiera se están recién hoy estamos empezando. Claro. Porque ayer votamos los protocolos y decidimos cuál era el procedimiento a realizar. Procedimiento que además no es solo de Montevideo, se va a cumplir también en todos esos lugares, tipo San José, Nueva Albesia, aquí sé que llegamos a todos. ¿Y cuál es el procedimiento para saber si yo gasto más o menos? Bueno, nosotros prohibimos, tenemos la potestad de prohibir, porque así lo dicen nuestros reglamentos y así lo acepta quien firma un contrato, conoce cuando pide una conexión. Digo, para aclarar, claro. Realmente nunca leemos esas cosas, pero sí están. Tenemos la potestad de restringir el uso del agua que nosotros aportamos si tenemos motivos de interés público. Yo creo que aquí claramente hay motivos de interés público, de interés general. Si una persona no cumple con esa prohibición, está incumpliendo el contrato que firma con nosotros. Entonces nosotros entendemos que podemos suspenderle el servicio. La voluntad nuestra no es un afán recaudatorio, además ahora les voy a decir, pero no es mucho dinero tampoco. Es solamente mostrar firmeza y mostrar que la situación es grave, convencer que la situación es grave. ¿Qué va a pasar? Ante una denuncia o ante la constatación se va a elaborar un acta y se le va a avisar, mire, si usted reincide, nosotros le vamos a suspender el servicio. Ahora, ¿cómo se constata? Porque con el recibo, por ver a la persona... No, porque vemos. Si usted ve una persona que está regando el jardín, primero averiguaremos si el agua es de OCE, porque puede no serlo. Sí, puede ser de pozo. Puede ser un pozo que... En el caso de que sea de pozo no habría ningún problema. No tengo nada que decirles. Pero si no es así, no lo vamos a sancionar, entre comillas, ahí. Le vamos a decir, mire usted, se constató esa situación, firmará o no firmará, tampoco creo que podamos obligarlo, pero va a haber una firma del funcionario por lo menos. Si constatamos que vuelve a reincidir, nosotros lo que vamos a hacer es, le vamos a cortar el servicio, no vamos a levantar la conexión y le vamos a permitir a la persona que mediante el pago de 2 UR tenga el derecho a volver a tener la conexión. Ayer en directo, y esos son 2 URs más o menos. Eso puede pasar en todos aquellos lugares que están en el comunicado, San José, Florida, Minas, que es un lugar que está complicado, Nueva Albesia, Montevideo por supuesto, la Costa de Oro en ese tramo que yo hablé recién, entre Arroyo Pando y Arroyo Solís Chico. Se me debe estar escapando algún lugar. ¿Y en el caso de llover quedarían sin efecto estas medidas? Sí, inmediatamente. Ojalá por lo menos empiece a sacar localidades.
porque capaz que no llueve parejo, Claro. pero Florida, ojalá Florida se normalizó. Llovió, hay una represa en Florida que es de OCE, recargó la represa, el río Santa Lucía volvió a correr, bueno, está fuera de este tema, no corre más. Habrá una resolución de directorio que la saque. Ojalá que no agregue, ojalá que no agreguemos, ojalá que vayamos sacando localidades de aquí para adelante, pero por supuesto que en la medida que veamos que es inútil, yo por ejemplo no he puesto, es mi departamento, Durazno y Sarandí sí, porque Durazno, el río sí se ha mantenido, está bajo, está cortado en Durazno, pero se ha mantenido. ¿Qué quiere decir? Que lo que trae es muy parecido a lo que gastamos y a lo que se evapora, que no es menor. Entonces tenemos un equilibrio ahí, bueno, vamos a esperar. ¿Por qué vamos a castigar a la gente? Porque hay que tener en cuenta también las altas temperaturas, ¿no? La evaporación, cosa que no la estamos teniendo en cuenta, ¿no? En los peores días de enero y los peores días de febrero, capaz que ahora ya cambió, vieron que bajó un poco la temperatura. Y además hay un poco de humedad en el ambiente también, porque no llueve, pero se nota que hay cierta nubosidad, está cubierto. Bajaba 1 centímetro por día casi de evaporación. O sea, nosotros tenemos un embalse. ¿Cuánto bajó ayer? 3 días. Bueno, un día fue el socio que tenemos, que es el sol y el viento, que no depende de nosotros. Claro. Pero si hubiera una llovizna, cualquier mal informado puede decir, no sirvió para nada. No, a nosotros no sirvió. Si hubo una llovizna, es que señal de que por lo menos no evaporó. Tenemos 1 centímetro más. Claro. A ese nivel estamos. Claro, sí. A ese nivel estamos. Es casi trágico. Sí, sí. Pero está, hemos hecho trabajo en el Cebollatí para el agua de Lascano. En el norte estamos teniendo menos problemas, por suerte. En Melo se hicieron algunas obras, como vi que lo dijo la coordinadora del SECOED de Cerro Largo. Y pasamos un verano bastante tranquilo, estamos pasando un verano tranquilo. En Rivera también tuvimos un aviso muy fuerte, pero aumentamos la fuente en el otro verano, y este verano lo hemos pasado con cierta tranquilidad. Tuvimos muchos problemas en Vichadero. Vichadero estuvimos a 5 o 6 días de quedarnos sin agua, y por suerte llegamos a un acuerdo con el propietario de una represa que en primera instancia la idea que nos dio que teníamos agua para 8 meses de Vichadero, y bueno, nos dio tranquilidad. No siempre tenemos esas posibilidades, las estamos buscando, estamos pidiéndole... Pero cuando esos recursos hídricos están en manos o en territorio de un privado, ¿el privado puede dar el permiso para utilizar esa agua o no? ¿O la OCE podría expropiar, por así decirlo, esa agua? Mire, yo creo que si la persona tiene una concesión, no soy un experto en el tema, ni muchísimo menos, me puedo estar equivocando y pido disculpas. Lo voy a decir a título personal y con esa salvedad. Si la persona tiene todo en regla, tiene la concesión vigente y un plan de riego y bueno, está todo correcto, yo creo que tiene propiedad sobre esa agua. Es un gran tema de quién es el agua. Miren que no está del todo resuelto en algunos casos que son medios tan al límite, en una zona gris. Pero yo creo que ahí está. Si él tiene un plan de riego y nosotros por tomarle el agua para OCE se lo arruinamos, creo que tendría derecho a por lo menos cobrarles lo que él deja de ganar, ¿verdad? Sí. Y podríamos llegar a un acuerdo o podríamos ir a una especie de juicio. Si no es así o es un embalse natural, una laguna que quedó aislada ahí, yo creo que ahí es más discutible que tenga potestades como para cobrarnos, y ahí el agua es más de todos y es pública, como lo reafirmó en cierta forma la reforma del artículo 47 de la Constitución, tiene que ver, y también hay una ley, que no me acuerdo el número, que habla sobre el tema del agua. Lo que sí siempre creo que tenemos derecho a conversar y a negociar con el propietario es el derecho a entrar y a acceder, que tiene todo el derecho.
Tal vez en algunos casos no de la propiedad del agua. Yo no sé si es clara la situación. Sí, no, está claro. Pero es muy buena la pregunta. En este caso nosotros hablamos con el propietario, no teníamos mucho tiempo para temas judiciales y por suerte, y agradecemos la buena colaboración, llegamos a un acuerdo y tenemos... Además, mire, gastamos unos $40.000, pero ¿saben cuánto nos salía traer agua con camiones de Melo, que es lo que queda más cerca de Vichadero? Nos salía $17.000 por día o algo así. O sea, no da la cuenta. No dan la cuenta. No. Presidente de OCE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, me imagino que el diálogo con meteorología es ida y vuelta, ¿no? Tienen línea directa. Sí, tengo un intermediario ahí, Ministerio de Ambiente, que me informa casi diariamente de cuáles son las previsiones. A veces me las da un poco antes de que salgan públicas. No son de todo buenas, pero nosotros lo que quiero que tengan la tranquilidad es que seguimos trabajando como... Nosotros vamos a dar lucha hasta el final. Ojalá que no llegue ese final. Ojalá que no. Ingeniero Raúl Montero, muchísimas gracias. A la orden.